Hoy día vamos a ver el tema de glomerulopatías. Es un tema bastante interesante y bien amplio, así que he tratado de resumirlo lo mejor posible. Se va a dividir principalmente en tres partes, o en dos, por así decirlo, ¿no? Una parte donde voy a hablar de generalidades, de las glomerulopatías, un poco de repaso de ciencias básicas y de síndrome nefrótico. Luego vamos a hacer un pequeño descanso de 2 o 3 minutos y vamos a hablar de síndrome nefrítico y unas preguntitas para poder repasar todos estos conceptos. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar con glomerulopatías. Voy a poner mi punterito, o pluma mejor, ya, listo. ¿Qué son las glomerulopatías? Ok, estas glomerulopatías vienen a ser un conjunto de enfermedades que se van a caracterizar ¿por qué? Por la pérdida de las funciones del glomérulo renal. O sea, como lo dice su nombre, ¿no? O sea, va a haber enfermedades del glomérulo renal. Entonces, hay términos que van a surgir que quizás cuando ustedes busquen o quizás cuando ya han estudiado este tema, por ejemplo, va a surgir un término, glomerulonefritis. Y cuando uno está estudiando este tema, a veces lo colocan como sinónimo, pero ¿realmente son lo mismo? No. Estrictamente, glomerulopatía significa enfermedad del glomérulo. En cambio, glomerulonefritis viene a ser una inflamación del glomérulo. Entonces, lo que se podría decir que la glomerulonefritis es como un tipo de glomerulopatía, ¿ya? Es importante que quede bien claro ese término. Listo. Ahora, lo que me pidieron que pueda explicar es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Pero antes de explicar eso, es importante saber que hay varias presentaciones clínicas en las glomerulopatías. En pregrado, por ejemplo, en San Fernando nos enseñan estas dos, que es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Pero yo les he colocado este cuadro para que puedan ver que hay más presentaciones clínicas aparte de estas dos. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, que pueden presentar hematuria macroscópica, incluso hay la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis crónica. Como repito, en el caso de San Fernando, usualmente el síndrome nefrítico engloba, por ejemplo, a la hematuria macroscópica o a esta de aquí, la rápidamente progresiva. ¿Ok? Pero para no confundirlos, simplemente voy a hablar de estas dos, ¿ya? Entonces, antes de iniciar con el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, es importante, chicos, y que tengan bastante en cuenta, y voy a usar el resaltador, que va a haber muchas enfermedades cuando estudian este tema, muchas enfermedades, pero es importante que tengan en cuenta que estas enfermedades pueden causar pueden causar un síndrome, perdón, una presentación clínica ya sea nefrótico, nefrítico, incluso si somos más acuciosos podría causar la glomerulonefritis de rápido progreso, pero lo que quiero llegar es que no necesariamente una enfermedad va a causar una presentación clínica, ¿ok? Mire, si se dan cuenta hay algunas que he señalado que están al medio. Es decir, que hay algunas enfermedades que pueden tener una presentación nefrótica o también una presentación nefrítica. Por ejemplo, la nefropatía lúpica, o sea, por lupus eritematoso sistémico, usualmente va a causar síndrome nefrítico, ¿ok? Pero también se ha visto que después de de la enfermedad en sí, puede dar como una forma, o sea, puede dar, pero ya no con el mismo mecanismo. Va a generar otro mecanismo que puede generar síndrome nefrótico. Lo mismo con la glomerulonefritis posinfecciosa. Usualmente cuando se nos viene ese término a la mente, estaríamos pensando en un síndrome nefrítico, ¿no? Sobre todo una postestreptocócica. Pero también se ha visto que puede generar síndrome nefrótico. Entonces, lo que quiero llegar, no quiero que se memoricen las enfermedades, iba a decir, esta causa síndrome nefrítico, esta causa síndrome nefrótico, sino el objetivo de esta sesión es poder diferenciar entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, más allá de las enfermedades. Para eso tenemos que ver los mecanismos de cómo suceden estos. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a ver ahora lo que es un repasito así bastante breve de lo que son ciencias básicas, ¿ya? Para poder ubicarnos más o menos, recordar qué es el glomérulo y todo ello. Ok, empezamos con el riñoncito. Tenemos el riñón, lo que vamos a ver en la vista macroscópica es que vamos a ver una corteza y también vamos a ver la médula, ¿no? La médula que está acá, la médula. Ok, también que vamos a ver la pelvis renal, vamos a ver el ureter. Listo. Pero lo que nos tenemos que concentrar acá es en esta sección y va a aparecer justo un aumento,
¿Donde qué vemos? Vemos la pirámide, por ejemplo, vemos una región también de la corteza, vemos también una región de la médula, pero hay que hacer el zoom. Acá, listo. ¿Y qué vamos a ver? Por ejemplo, en las pirámides vamos a ver las nefronas. Ok, la nefrona. Voy a anotar la nefrona. Y vamos a ver las partes de la nefrona, chicos. Y esto es importante, porque aquí vamos a ver que, por ejemplo, el número 1, ¿qué está señalando? El glomérulo. El número 2, por ejemplo, está señalando lo que es el túbulo contorneado proximal. El número 3, lo que está señalando es el túbulo recto proximal. El número 4, lo que está lo que está señalando, por ejemplo, ¿no? Acá también se ve, es la rama delgada descendente. Aquí también vemos la rama delgada descendente, ¿no? En esta nefrona. Lo que vemos en el número 5, es bastante fácil de darnos cuenta, es la rama delgada ascendente, ¿no? Porque está subiendo. El número 6, lo que viene a ser es la rama gruesa ascendente, también está subiendo. Y lo que vamos a ver luego en el número 8 es el túbulo contorneado distal, ¿no? Porque está así, ¿no? Medio contorneado. Y por último, en el número 9 vemos el túbulo conector, ¿no? Que en cierta manera va a conectar con lo que viene a ser el conducto, en este caso, ¿no? El conducto, el conducto colector cortical. ¿Ok? Pero ya, bueno, lo que queremos centrarnos hoy día y que va a ser el protagonista porque estamos viendo el tema de glomerulopatías, va a ser el glomérulo, ¿no? Qué novedad. Entonces, hacemos un zoom a un glomérulo de una nefrona y lo que vamos a ver, ¿qué es? Uy, vamos a ver bastantes celulitas. No, acá hacemos un acercamiento, vemos por ejemplo la arteria eferente, ¿no? Vemos también aquí que vienen a ser las células mesangiales y acá vamos a ver por ejemplo los podocitos, que esto va a ser muy importante y por favor recuérdenlo porque va a haber bastante relación con el síndrome nefrótico. ¿Qué más vemos? Vemos como pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cositas que van rodeando lo que viene a ser el capilar, en cierta manera, que vienen a ser los pedicelos, ¿no? Esas prolongaciones que son de los podocitos. Luego que vemos algo de color medio, bueno, medio naranja, lo veo yo, viene a ser la membrana basal glomerular. Y vemos aquí, ¿no? Como puntitos, como líneas cortaditas, y vemos aquí esta celulita. ¿Qué es? Es el endotelio. Y acá hay que recordar otra característica, que el capilar, o sea, bueno, la célula endotelial de este capilar del glomérulo, ¿qué va a tener? Va a tener la característica de ser fenestrado, es decir, tener poritos. ¿Ok? A ver, visto ya esto, vamos a hacer ahora otro acercamiento para poderlo ver de mejor manera. Entonces, no vemos los podocitos, vemos los pedicelos que están rodeando, vemos de verdecito lo que viene a ser la membrana basal glomerular y vemos el endotelio fenestrado, ¿ok? Y acá vamos a ver otra cosita bastante interesante, chicos. ¿Qué vamos a ver? Acá tenemos el capilar endotelial, es decir, esto de aquí, pero en grande. ¿Y qué vamos a ver? Tal vez no lo ven, pero acá hay un signo negativo, ¿ok? Por ejemplo, en los pedicelos también hay un signo negativo. Ok, y eso, ¿qué relevancia tiene? Es bastante importante porque esta carga negativa no va a permitir que ingresen, por ejemplo, algunas proteínas, ¿ok? Ya que no ingresan esas proteínas, en cierta manera esto va a servir como una barrera de filtración, ¿ok? Eso es bien importante, chicos. Además, vemos que estos pedicelos están unidos, por ejemplo, en este caso con nefrina. ¿Ok? Y, por ejemplo, puede haber anticuerpos que sean contra este tipo de elementos, ¿no? Entonces se perdería en cierta manera esa integridad de lo que viene a ser el epitelio, porque los podocitos, también hay que recordarlo, también se les conoce como las células epiteliales viscerales del glomérulo, valga la redundancia. ¿Ok? Viendo este pequeño recuerdo de ciencias básicas, ya vamos a ir al síndrome nefrótico en sí. ¿Ok? El síndrome nefrótico, ¿qué es? El síndrome nefrótico, o sea, síndrome como ya lo sabemos bastante, es un conjunto de signos y síntomas. Pero en el síndrome nefrótico vamos a ver cinco signos. El primero de ellos, y voy a colorearlo de amarillo porque es muy importante y nos va a ayudar a resolver posteriormente otras preguntas, es el número 1, la proteinuria, que va a ser mayor de 3,5 gramos por día. Esto es en adultos.
¿ok? Producto de esta proteinuria es que, es decir, proteinuria es la excreción de proteínas por la orina, de tal manera que esto va a inducir que haya menos proteína en sangre, ¿no? Es decir, y la proteína, sí, ¿no? La proteína más importante en este caso vendría a ser la albúmina. Es decir, va a haber una disminución de la albúmina, por lo tanto va a haber una hipoalbuminemia. Asimismo, luego ya vamos a ver en la fisiopatología que va a haber dos mecanismos por los cuales se va a generar edema. ¿Ok? Entonces también edema no hay que olvidar, es bien importante. La hipercolesterolemia, que va a tener una relación también con la hipoalbuminemia. Lo vamos a ver después. Y la lipiduria, que viene a ser la excreción de lípidos por la orina, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en esos pacientitos que tienen orina espumosa, ¿no? Y esto es también importante, ¿no, chicos? Y lo he puesto acá en un asterisco con letra un poquito más clarita, que no necesariamente se van a presentar todos los signos en los pacientes. ¿Listo? Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que vienen a ser los mecanismos de daño glomerular. Ok. ¿Cuántos mecanismos hay en el síndrome nefrótico? Hay tres mecanismos, ¿ok? El primer mecanismo, ¿cuál es? Es la lesión de los podocitos, ¿ok? El segundo mecanismo, la formación de inmunocomplejos. Y no quiero que se olviden, y lo voy a colorear, a ver, con lápiz, sí, ¿no? Con lápiz con celestito lo voy a colocar. Ah, no, no es lápiz, perdón. Ya, a ver, de lápiz, aquí está pluma, ya de rojito. No quiero que se olviden la formación de inmunocomplejos, pero sobre todo que se fijen en esto, en el espacio subepitelial, es decir, debajo de los podocitos. ¿Ok? Por último, lo que vamos a ver, el tercer mecanismo, que es el depósito. O sea, va a haber ciertas enfermedades que van a hacer que se deposite un material en la matriz basal glomerular. ¿Ok? Entonces, veamos el primero de ellos, la lesión de los podocitos. Va a haber ciertas enfermedades, lo vamos a ver dentro de un ratito, que van a generar un daño directo a lo que vienen a ser los podocitos, ¿no? En este caso yo he colocado la función de los pedicelos. Es decir, que no sé si recuerdan que en la slide anterior vimos que habían ciertas proteínas que conectaban, ¿no? Un pedicelo con otro pedicelo, pero va a haber un daño por parte de estas enfermedades que va a generar que el pedicelo se fusione. Esto es lo que le conocen es como la fusión del pedicelo. Entonces, si se fusionan estos pedicelos, va a haber un espacio, ¿no? Entre otros pedicelos, ¿no? Por ejemplo, este espacio al momento de fusionarse se contrae, ¿no? Pierde, por ejemplo, acá la conexión, por ejemplo, de la nefrina, ¿no? Podría ser. ¿Y qué pasa? Es que ya se pierde esta constitución de esta barrera de filtración. Por ejemplo, este es el capilar, chicos, para que se puedan ubicar. Este es el capilar, esto es el podocito. Ya, miren, por ejemplo, por el capilar está pasando una proteína. Bueno, solamente una. Pero como de por sí el endotelio va a tener carga negativa, va a ser difícil que ingrese. Sin embargo, hay ciertas proteínas que sí van a poder pasar este endotelio. Pero se supone que el perdón, los podocitos, o sea, estas células epiteliales, cuando están correctamente, o sea, están bien, ¿no? O sea, no tienen ninguna falla, no hay ningún ya sea organismo que lo dañe, si está intacto, no va a dejar pasar estas proteínas. Sin embargo, como aquí ha habido una fusión de los pedicelos, hay un espacio, y ese espacio, y además esta pérdida de la carga negativa, ¿qué va a hacer? Que esta proteína sí pase, es por eso que se ve la proteinuria, ¿ok? ¿Y qué enfermedades pueden generar o qué glomerulopatías pueden generar la lesión de los podocitos? Tenemos dos principalmente y siempre se van a repetir. Lo van a ver bastante. Lo voy a marcar con celestito. Ok, tenemos aquí la glomeruloesclerosis focal segmentaria y la glomerulonefritis de cambios mínimos. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, en cuanto a la epidemiología del primero, de la glomeruloesclerosis, vamos a ver que es más frecuente en pacientes de etnia afroamericana. ¿Ok? Y esto usualmente se va a ver en pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, un caso clínico podría ser que había colocado al inicio, era de un paciente de 19 años, varón, de etnia afroamericana, que también va a cursar con
con este síndrome nefrótico, ¿no? Ve que se ve en el paciente que tiene edema. ¿Qué más tiene? Tiene proteinuria, más de 3,5 gramos. Cuando se le toma los exámenes, también se ve hipoluminemia, se ve que su orina es espumosa, incluso refiere que tiene antecedentes de familiares que también han sufrido enfermedad renal, ya sea crónica o estos tipos de episodios, ¿no? O sea, hay un fuerte antecedente genético, ¿no? Y la glomerulonefritis de cambios mínimos, que es más frecuente que se den en todos los grupos de edades, pero especialmente, y no quiero que olviden a este niño, o sea, especialmente se va a dar en niños, ¿ok? Pero a diferencia de la primera, esta usualmente es autolimitada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen a la microscopía y lo que vamos a ver es estas flechitas. Por favor, quiero que presten atención a estas flechitas. Esto es una vista de lo que viene a ser la fusión de los pedicelos. No, acá vemos como son como montañitas, ¿no?, unidas, que vienen a ser justamente la fusión de los pedicelos, ¿no? Acá está el podocito bien bonito, pero acá vemos la fusión de los pedicelos. Ok, entonces ahora pasamos al segundo mecanismo de daño glomerular. Ok, viene a ser la formación de los inmunocomplejos. Entonces, de nuevo repito, por favor, no se olviden la palabra espacio subepitelial. Es decir, estos inmunocomplejos se van a depositar, ¿dónde? Se van a depositar aquí, en el espacio subepitelial. Es decir, debajo de los podocitos. ¿Y qué, por ejemplo, qué enfermedades me podrían causar este tipo de mecanismo, ¿no?, de daño glomerular? Por ejemplo, la más conocida, que es la nefropatía membranosa. Por ejemplo, acá vemos en una imagen de microscopía, vemos acá la flechita que nos está señalando, ¿no?, esta alteración, porque esta imagen no es de un glomérulo normal, ¿no? Vemos que está ligeramente retraído y esta imagen que les quería mostrar, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de imagen microscópica pero marcada, vamos a ver justamente con este tipo de técnica, vamos a ver esta deposición de los inmunocomplejos, ¿ok? Y por último, el último mecanismo, que viene a ser el depósito de ciertos materiales que van a ser generados por ciertas enfermedades. Acá, por ejemplo, no se ubican en lo que es la membrana basal glomerular. Acá he colocado dos ejemplos, la amiloidosis y la nefropatía diabética. Acá tenemos una imagen de una persona con amiloidosis, ¿no? Aquí tenemos su glomérulo y vemos aquí que las flechitas nos señalan. Voy a colocar la pluma. Ok. Acá tenemos flechitas que nos señalan y si voy a encerrarlos y luego voy a hacer zoom a ver si se puede. Y esta sí se puede. Perfecto. Si nos fijamos en las flechitas, vamos a ver que hay zonas, ¿no? Hay pequeñas vesículas, por así decirlo, que son más claras, a referencia del contenido del glomérulo. ¿Y esto qué viene a hacer? Viene a ser una deposición, en este caso, por la enfermedad que es amiloidosis. Pero esto es importante porque también va a haber una pregunta después, que lo sepan, que en realidad, voy a poner el marcador, la nefropatía diabética va a ser la que va a generar más casos de síndrome nefrótico, chicos. Y también ello es importante porque en pacientes que ya tienen diabetes, es bueno hacerles un control, un seguimiento de su función renal, ¿no? Porque estamos viendo que tal vez estos pacientes podrían cursar posteriormente también con un síndrome nefrótico, porque la diabetes viene a ser una causa más frecuente de lo que es el síndrome nefrótico. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a la parte más interesante, que vienen a ser explicar por qué de estas manifestaciones clínicas que mencioné antes. Ok, voy a colocar el lápiz para poder explicar un poquito más, si se puede. Bien. Ya, la fisiopatología. Ok, chicos. Sabemos que hay una proteinuria porque va a haber una lesión de las células epiteliales, ¿no? O sea, los podocitos. Ok, porque se va a perder esa integridad y por ahí van a salir las proteínas. Entonces, esta proteinuria que va a generar, a medida que salgas proteínas por la orina, va a haber menos proteínas en sangre. ¿Y cuál es la proteína que está en mayor proporción? Viene a ser la albúmina. Por lo tanto, va a haber una hipoalbuminemia.
Y la expresión de la hipoalbuminemia en ciertos pacientes vamos a ver que se expresa en estas líneas de Muerke, ¿no? Acá lo podemos ver como estas líneas, por ejemplo, blanquitas que se ven, lo que se ven blanquitas, que vienen a ser una expresión de hipoalbuminemia, ¿ok? Por otro lado, también la hipoalbuminemia lo que va a generar, ¿qué es? Es edema, pero vamos a ver un mecanismo. Ok, la hipoalbuminemia es una proteína que va a ayudar en la presión oncótica. Si hay menos albúmina, ¿qué va a suceder? Va a caer la presión oncótica. Y si recordamos las fuerzas de Starling, la presión oncótica ayuda a mantener ello. Sin embargo, si baja esa presión oncótica, lo que va a hacer es que el volumen, o sea, el plasma, el contenido líquido, pase del espacio vascular hacia el espacio intersticial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a disminuir el volumen plasmático y va a aumentar el volumen extracelular, ¿ok? Y el volumen intersticial. Entonces, eso estaría generando edema en cierta parte, no se va a ver un trasudado. Por otro lado, también es importante, es que cuando va a caer este volumen plasmático, ¿qué va a suceder? Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a hacer este? Va a ser en realidad una serie de cambios en lo que viene a ser de respuestas, ¿no? Por ejemplo, va a ser la vasoconstricción de la arteria ferente y también lo que va a hacer es que va a estimular, ¿no?, la secreción, por ejemplo, de aldosterona. ¿Y qué va a hacer? Que se retenga agua y que también se retenga sodio, ¿no? Porque estos siempre van de la mano. Entonces, ¿qué va a hacer si se retiene agua y sodio? Es que va a generar lo que es el edema. Y bien, chicos, este es un mecanismo, ¿ok? Y eso es lo que se le llama como llenado insuficiente. O sea, como hay poco volumen plasmático, esto estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y este sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es un aumento de sodio y de agua que va a generar el edema. Sin embargo, hay otro mecanismo que es incluso más frecuente en el síndrome nefrótico, ¿ok? Que es el sobrellenado. El sobrellenado básicamente, esta teoría consiste, ¿no?, en que hay un defecto tubular primario. Es decir, que hay un defecto en lo que es la reabsorción del sodio. Por lo tanto, si hay un defecto en ello, lo que va a haber es una retención de sodio. Si hay una retención de sodio, también va a haber de agua. Por lo tanto, va a haber un aumento del volumen plasmático, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que aumente también la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática por las fuerzas de Starling, va a aumentar lo que viene a ser el líquido intersticial, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar el edema, ¿ok? Y se va a ver este edema típico en estos pacientes. Y con edema me refiero, también puede formar una anasarca, es decir, un edema generalizado, tal vez tanto en miembros inferiores, pero también puede ser en espacios, ¿no? Por ejemplo, podría generar un derrame pleural o ello, ¿ya? O sea, listo. Entonces, y para no olvidarme, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior les había dicho que no se olvidaran del niño? Y este niño apareció justo en la parte del primer mecanismo, que era lesión de los podocitos, y apareció al costado de lo que venía a ser la enfermedad por cambios mínimos. ¿Y por qué? Porque en la enfermedad por cambios mínimos usualmente se da este mecanismo, que es el llenado insuficiente. En cambio, por ejemplo, en enfermedades donde ya hay tal vez un problema genético, podría darse este problema del sobrellenado, ¿ok? Listo, entonces ya sabemos cómo se forma el edema, por dos mecanismos, este siendo el más frecuente. Listo, bien. Ahora la proteinuria, también lo que va a generar junto con la hipoalbuminemia, es que haya hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde, ¿no?, ante estos cambios. Por ejemplo, si hay una depresión del volumen, por ejemplo, de proteínas en sangre, lo que va a hacer el cuerpo es, por ejemplo, estimular al hígado a que sintetice más proteínas. Pero el hígado no solamente va a sintetizar algunas proteínas, sino va a sintetizar en general las proteínas. Y aquí también van a estar las lipoproteínas, por ejemplo, el LDL y el VLDL. Entonces, si se aumenta la síntesis de estas lipoproteínas, ¿qué va a hacer? Va a aumentar los lípidos en sangre, es decir, hiperlipidemia. ¿Ok? Entonces, la hiperlipidemia, una expresión, una manifestación clínica que se puede ver en el paciente más allá de tomarle una prueba, es los santomas, ¿no? Estas deposiciones que podemos ver, por ejemplo, en la zona del párpado superior.
es bastante frecuente que se vea en este tipo de pacientes esta manifestación clínica que son los santomas. También que vamos a ver, y esto lo he puesto con líneas punteaditas, porque todavía de la información que pude obtener, usualmente la lipiduria la relacionaban con la hiperlipidemia, ¿no? O sea, como hay bastantes lípidos en sangre, es más probable que también se eliminen más lípidos por orina. Sin embargo, también han encontrado una relación de la proteinuria con la lipiduria, ¿ya? Entonces, la lipiduria, ¿cómo la podemos ver? La vamos a ver en los pacientitos, por ejemplo, a nivel macroscópico, cuando el pacientito haga su orina, vamos a ver que esa orina va a ser espumosa, que eso va a ser también un signo de que hay bastante lípidos en, en la orina, también hay proteínas. ¿Y qué podemos encontrar también en el examen de orina? Son los cilindros grasos. ¿Eso qué quiere decir? Que se están filtrando lípidos, ¿no? Se están filtrando lípidos y como hemos visto, por ejemplo, ¿no? En la imagen de ciencias básicas, hay una serie después del glómerulo hay una serie de túbulos, ¿no? El túbulo contornado proximal, etc. ¿Y esto qué quiere decir? Que los lípidos que pasen el glomérulo van a adquirir esta forma, ¿no? Como van a pasar por lo que son los túbulos, van a adquirir una forma tubular, ¿no? Una forma cilíndrica. Es decir, estos lípidos se van a compactar a medida que vaya avanzando, ¿no? Por eso se ve en el examen de orina estos cilindros grasos. Otro punto, y esto para seguir las líneas cortaditas, vamos a ver qué cosa. En la proteinuria se van a perder una serie de proteínas, también proteínas como la antitrombina. Es decir, si cae estos niveles de antitrombina, se va a favorecer un ambiente protrombótico. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? También lo que va a suceder es que la hiperlipidemia, o sea, el aumento de estos, por ejemplo, de estas lipoproteínas, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, del LDL, que haya más LDL y que este LDL se pueda depositar en lo que viene a ser la capa íntima de los vasos sanguíneos, por ejemplo, las arterias. ¿Y qué sucede si se deposita? Puede tener, como acá lo he señalado, mayor capacidad aterogénica, es decir, que se formen placas ateroscleróticas, ¿no? Eso básicamente es, ¿no? Cuando en la capa íntima ingresan estos LDL, por ejemplo, porque hay tal vez alguna lesión, no ingresa, ¿y qué pasa? Los macrófagos vienen, los fagocitan, y se forman lo que son las células espumosas, ¿no? Y así continuamente va pasando ello, y se va formando las placas. Y como acá hay bastante, por así decirlo, materia prima, por el LDL, el VLDL, entonces lo que va a hacer es que aumente esa capacidad de formar placas ateroscleróticas. Entonces, también en este síndrome nefrótico va a aumentar la agregación plaquetaria. Entonces, ya tenemos tres factores, junto con la hipoaluminemia, que, bueno, también va a hacer que aumente las proteínas de coagulación. Otro factor que va a aumentar esta capacidad protrombótica. Entonces, sumado a estos factores, ¿qué va a suceder? Que haya una posibilidad de estas complicaciones, ¿ya? De estas complicaciones como, por ejemplo, la trombosis arterial. Pero también, por ejemplo, los pacientes con edema, por ejemplo, conocen a Nazarca, es difícil que puedan desplazarse, puedan estar en movimiento como cualquier otra persona. Es decir, en cierta manera los va a condicionar a una inmovilidad. Esta inmovilidad, a su vez, va a favorecer junto con esta agregación plaquetaria, junto con el aumento de las proteínas de coagulación, ¿qué va a hacer? Que también aumente la posibilidad de que haya tromboembolismo venoso. Entonces, una de las complicaciones del síndrome nefrótico, ¿qué va a ser? Va a ser este estado protrombótico. ¿Ok? Otro punto también que es importante, tal vez lo hayan escuchado, es que estos pacientes con síndrome nefrótico tienen más posibilidad de desarrollar infecciones. ¿Pero por qué? Acá en este libro puede encontrar dos razones, básicamente. Uno es que lo que va a suceder que la proteinuria, bueno, más allá de la proteinuria es esta pérdida de la integridad de lo que es los podocitos. Esa pérdida de la integridad lo que va a hacer que también se puede excretar, por ejemplo, zinc o transferrina. ¿Y qué va a suceder si se secreta mucha cantidad, o sea, se pierde mucha cantidad de estos dos componentes?
es que estos componentes sirven para que haya un correcto funcionamiento de los leucocitos. Entonces, por ahí ya había una pérdida de esta función de los leucocitos. Ok, ¿qué más? También, ¿qué se va a hacer? Se va a excretar la inmunoglobulina G y el factor B del complemento. Ellos también son proteínas, ¿no? De tal manera que no es que ciertas proteínas nada más se van a excretar, en realidad todas las que se puedan. De tal manera que ya hay dos factores que van a afectar y que van a predisponer a este tipo de pacientes a que haya una infección. Y por último, también se dice de que el edema puede generar lo que son la dilución de los factores inmunitarios locales, ¿no? Entonces también estaríamos hablando de un mayor riesgo de infección. Entonces, en resumen, y quiero que esto sí lo noten, es que podemos ver aquí en el punto número 4 las manifestaciones clínicas. Vimos las típicas que aparecían en la definición. Uno, la proteinuria, más de 3.5 miligramos por día. ¿Qué más vimos? La hiperlipidemia, la lipiduria, la hipoalbuminemia y lo que es el edema. Son los 5 signos clásicos, ¿ok? Pero también he colocado, y si pueden notar, hay otros cuadritos amarillos, que por ejemplo están las líneas de Muerque, los cilindros grasos, los santomas, las complicaciones como el tromboembolismo venoso, la trombosis arterial, y también el mayor riesgo de infección, ¿no? O sea, esas son las manifestaciones clínicas que se puede ver en el paciente. Lo he colocado de esta forma para que podamos integrar, ¿no?, la parte de fisiopatología y de las manifestaciones clínicas y para que no se pueda ver aislado. Entonces, chicos, esa es la primera parte, lo que viene a ser síndrome nefrótico. Voy a pasar la página. Listo, tenemos síndrome nefrítico. Voy a activar lo que es el marcador. Entonces, el síndrome nefrítico también, conjunto de signos y síntomas que se va a caracterizar por 5, ¿ok? Hematuria, también se puede ver, ¿no?, la cosa de glóbulos rojos en orina, y esto es importante. Hemos visto que en el síndrome nefrótico vamos a ver que hay proteinuria de más de 3.5, eh, pero, y eso que me olvidé decir también, es que eso de 3.5 se le considera como rango nefrótico. Y acá yo he colocado proteinuria en rango no nefrótico, es decir, va a haber menos de 3.5. ¿Ok? También puede cursar con insuficiencia renal. Acá también va a haber retención de sal que va a generar, puede generar, ¿no?, una hipertensión, que le conocen como nefropatía hipertensiva, y también edema. Igualmente, repito, no necesariamente van a presentarse todos estos signos en los pacientes. De nuevo vamos a seguir lo mismo. En el síndrome nefrítico va a haber mecanismos de daño glomerular. Van a haber 4 mecanismos. El primero de ellos es los anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Por ejemplo, acá tenemos, he citado la enfermedad anti-membrana basal glomerular. Entonces, aquí lo que va a suceder es que se van a va a haber, por así decir, una alteración, de tal manera que se va a detectar algunas proteínas de la membrana basal glomerular como antígenos, de tal manera que se van a formar anticuerpos. Ahí tenemos las inmunoglobulinas G, de tal manera que van a atacar a la membrana basal glomerular, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en este tipo de enfermedad. Segundo mecanismo, anticuerpos circulantes contra el antígeno citoplasmático del neutrófilo, ¿no? Por ejemplo, ahí lo vemos en la poliangitis sistémica, donde van a haber, básicamente el antígeno viene a ser ciertos componentes del neutrófilo, van a haber anticuerpos contra este y lo que va a generar este mecanismo de daño glomerular. Y acá quiero que recuerden que también va a haber la formación de inmunocomplejos. Si hacemos una comparación con el síndrome nefrótico, vemos que en el síndrome nefrótico esta formación de los inmunocomplejos se van a depositar en el espacio subepitelial, o sea, debajo de los podocitos. Pero aquí en el síndrome nefrítico lo que va a suceder es que estos inmunocomplejos se van a depositar debajo del endotelio. ¿Ok? Este es el endotelio, debajo del endotelio, y también en las células mesangiales podría ser. ¿Ok? Por ejemplo, este es un caso típico, la glomerulonefritis postestreptocócica. Usualmente cuando se venga, tal vez les aparezca esta palabrita, esta enfermedad, en algún casito clínico, uno ya estaría pensando, ¿no?, en un síndrome nefrítico, porque es clásico de síndrome nefrítico.
Y el último mecanismo de daño glomerular, por ejemplo, viene a ser en esta enfermedad, ¿no? El factor nefrítico C3, la activación del complemento por la vía alternativa. ¿Ok? Entonces, viendo ya los mecanismos de daño glomerular, vamos a intentar explicar cómo es que se generan estas manifestaciones clínicas, ¿no? Que podemos ver en la parte izquierda. Entonces, vamos a ver la fisiopatología del síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué tenemos? Y esto es muy importante que lo recuerden. En este caso, las células afectadas en el síndrome nefrítico, ¿qué van a hacer? Las células endoteliales. Y las células endoteliales son células especiales porque son bastante reactivas en realidad, ¿ya? Vamos a ver que van a secretar una serie de sustancias que van a generar un estado proinflamatorio. Y eso es importante. En el síndrome nefrítico hay inflamación. En el síndrome nefrótico no hay inflamación. Es entonces cuando hay una lesión endotelial, ¿qué va a pasar? Va a haber daño del endotelio, de esta integridad. Puede haber, ¿no? Por ejemplo, necrosis de las células endoteliales, de tal manera que va a aumentar la permeabilidad. ¿Permeabilidad a qué? Por ejemplo, a las proteínas, a ciertas proteínas, pero como los podocitos están intactos, no todas las proteínas van a poder pasar. Es por eso que aquí en este síndrome nefrítico, la proteinuria va a ser en rango no nefrótico, es decir, menor de 3.5, ¿ok? Porque los podocitos están intactos. Otro punto que puede pasar por el aumento de la permeabilidad, ¿qué es? Es la hematuria. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que como en la parte de las células endoteliales está pasando la sangre, no está pasando una serie, por la sangre ahí pasan una serie de células, por ejemplo, aunque una célula sin núcleo que vendría a ser el glóbulo rojo, ¿no? Y ya que se ha perdido esta integridad del endotelio, el glóbulo rojo puede pasar por ello. Es decir, si pasa los glóbulos rojos, se va a encontrar ¿qué cosa? Cilindros hemáticos en orina. Y aquí, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, no acá vemos cómo estos glóbulos rojos se han ido apilando de tal manera que han formado un cilindro. ¿Por qué? Es lo mismo que en el anterior. Porque a medida que van pasando por estos túbulos, van adquiriendo esa forma. ¿Y qué es indicativo de los cilindros hemáticos? Que la lesión probablemente sea en la nefrona. Porque, por ejemplo, esto también quiero dejarlo en clarito. Por ejemplo, hematuria también se podría ver en pacientes que quizás tengan un cálculo renal, ¿no? Em, y esto, por ejemplo, ¿no? A medida que este cálculo por el uréter esté bajando, lo que podría generar es que haya una lesión continua de lo que viene a ser el epitelio. Sin embargo, aquí es diferente. Acá podríamos distinguir la hematuria con los cilindros hemáticos, porque cuando hay cilindros hemáticos, eso quiere decir que hay una lesión a nivel glomerular. Entonces, ahí por ahí nos estaría ayudando si, por ejemplo, en un pacientito encontramos cilindros hemáticos. Estaríamos diciendo que hay daño glomerular, pero especialmente en la zona del endotelio, ¿ok? ¿Y qué más también podemos encontrar? Hematíes dismórficos. ¿Ok? ¿Qué más? La lesión endotelial lo que nos va a originar también, como hay un estado inflamatorio, va a haber un infiltrado de células, pues, es decir, va a haber una hipercelularidad. ¿Y esto qué va a originar? Que se congestionen los capilares. Si se congestionan los capilares, ¿qué va a pasar? Va a caer la tasa de filtración glomerular. Cae la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a originar? Tres cositas. Como respuesta, es que las células mesangiales extraglomerulares lo que van a hacer es ir como pequeños sensores, lo que van a ir captando el flujo, si es lo necesario para que haya una correcta tasa de filtración glomerular. Sin embargo, si hay una alteración de esto, lo que va a suceder es que va a sintetizar más renina, es decir, la renina va a permitir que se active lo que viene a ser este sistema. Se activa este sistema, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que haya vasoconstricción de la arteria eferente, de la arteriola eferente. ¿Eso qué va a permitir? También, porque van a secretar aldosterona, va a permitir que se retenga sodio, que se retenga agua, y esto ya nos trae a recuerdo en la parte cuando veíamos síndrome nefrótico,
cuando veíamos la formación del edema, ¿no? Por ahí ya viene, más o menos vemos por dónde va. Entonces, esta retención de agua y sodio es lo que va a originar que haya edema en los pacientitos. ¿Ok? Además también esta vasoconstricción, también la retención súbita de sodio y de agua que va a originar que en esos pacientes hay hipertensión. Y acá también quiero hacer un paréntesis porque la hipertensión también podría verse en el síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque también vemos que sigue este mecanismo, ¿no? Que hay también retención de sodio y retención de agua, también va a haber vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque va a haber una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Pero lo que sucede es que en el síndrome nefrítico, esta estimulación va a ser súbita, ¿no? Por eso, más o menos el síndrome nefrítico se asocia con glomerulopatías agudas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Va a haber ciertos factores que van a predisponer a que esta persona sufra una hipertensión arterial. Y puede llegar a tal punto que se complique incluso una encefalopatía hipertensiva. ¿Ok? Por otro lado, también la caída de la tasa de filtración glomerular, lo que va a originar es que justamente baja el flujo de orina, entonces en estos pacientes se vea que hay una disminución en cuanto al volumen urinario. Asimismo, también va a haber un aumento de lo que viene a ser los desechos nitrogenados, ¿no? La SOE. Entonces, chicos, terminamos lo que es esto del síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico. Bueno, ahí puse un meme, pero no, chicos, siguen las preguntas que Sebas me pudo pasar. Así que vamos a ver la pregunta número 1. Por ejemplo, acá dice, mujer de 38 años acude a consulta externa con tiempo de enfermedad de 2 meses, ya tiene tiempo con esta enfermedad y ¿qué vamos a ver? Que se caracteriza por edema de las piernas y también vamos a ver orina espumosa, edema de piernas. Ahí podemos ver, todavía eso no nos ayuda si es síndrome nefrítico o si es síndrome nefrótico. Orina espumosa ya nos da un indicador, por ejemplo, voy a poner la plumita, por ejemplo, ¿no? Bueno, una lipiduria sería, ¿no? Una lipiduria y también podría ser una proteinuria. Entonces, por ahí ya vamos bien. No tiene antecedentes de importancia. En el examen físico vemos un aumento de la presión arterial, ¿no? 130/80 y vemos anasarca. Anasarca, es decir, edema generalizado. Esto es muy importante, ¿no? También entonces esta paciente también va a tener un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? En el laboratorio, ¿qué vemos? Vemos albuminuria, es decir, excreción de albúmina por la orina. Bueno, acá lo han puesto como albuminuria, ¿no? Pero más que albuminuria sería proteinuria de 3.8. Uy, acá es muy importante. Sebas, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, Kelly, sí te escucho. Ah, ya, ¿te acuerdas el rango de la proteinuria en el síndrome nefrótico? Claro, como dice, más de 3.5 gramos por día. Muy bien, exacto, más de 3.5. En cambio, en el síndrome nefrítico, ahí escribo muy lento, es menos de 3.5. Entonces, miren, aquí esto es lo que nos va a ayudar a resolver este casito clínico. Esto es más de 3.8, entonces estaríamos hablando de un síndrome nefrótico. Vemos que la albúmina sérica ha caído, hay una hipoaluminemia, los triglicéridos están altísimos, es decir, hay una hiperlipidemia. Entonces, ¿qué es esto? Hay una clínica compatible con lo que viene a ser síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Marcamos la síndrome nefrótico. A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico? Eso lo expliqué, a ver, voy a retroceder. A ver, síndrome nefrótico, eso lo expliqué en la parte de mecanismos. Aquí está. Si se acuerdan, en los mecanismos de daño glomerular, el tercer mecanismo era por depósito de ciertas sustancias en la membrana vasoglomerular. Y acá yo mencioné que la causa más frecuente en sí del síndrome nefrótico vendría a ser la diabetes, ¿no? Por ejemplo, la nefropatía diabética. Entonces la pregunta se responde sola. A ver, vamos. Ay, ay, bueno, tener. Dejé de presentar, chicos, lo siento.
Ya, a ver, vamos a presentar. Ya, a ver, hoy, perdón. Fue un lapsus. Ya llegamos. Ya que está. Entonces, a ver, síndrome, la pregunta 2, ¿no? Voy a colocar de nuevo mi pluma. Señalen las causas más frecuentes del síndrome nefrótico. Ya, pues sería diabetes mellitus. ¿Y cuál sería el mecanismo? En el caso del síndrome nefrótico vendría a ser por depósito. No se olviden esto, por depósito. ¿Ok? Listo. Pregunta 3 dice, una complicación de riesgo en pacientes con síndrome nefrótico es, por ejemplo, el tromboembolismo. Eso lo expliqué en la parte de complicaciones, ¿no? ¿Qué factores podrían aumentar la posibilidad de tromboembolismo en estos pacientes? Vendría a ser la hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque va a generar mayor aterogénesis, o sea, formación de placas ateroscleróticas. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la materia prima, así como yo le llamo, ¿no? O sea, aumento de lipoproteínas. Por otro lado, también, como hay una hipoalbuminemia, lo que va a generar es que en estos pacientes el hígado sintetice más proteínas. El hígado no discrimina, también va a sintetizar, por ejemplo, más LDL, más beta-LDL, y va a aumentar la, la hiperlipidemia, ¿no? También va a aumentar ese riesgo de aterogénesis. ¿Ok? Entonces ahí vemos también esos puntos. Listo. Pregunta número 4. Con respecto al síndrome nefrítico, marque la alternativa incorrecta. A ver, ¿qué dice? Síndrome nefrítico recordamos, y de inflamación, chicos, no se olviden. En el síndrome nefrítico hay inflamación. Como hay inflamación y más que nada lesión endotelial, ¿esto qué va a generar? Que aumente la permeabilidad a proteínas, pero también a glóbulos rojos, ¿ok? A glóbulos rojos. Si aparece glóbulos rojos, puede cursar con hematuria. Entonces, esto es verdadero. ¿Es más frecuente, es la causa más frecuente, es la postestreptocócica? Cierto, esto yo lo mencioné. Era el mecanismo. ¿Y cuál era el mecanismo de daño glomerular? Si recuerdan, ¿era cuál? Era la formación de inmunocomplejos. Sebas, ¿estás ahí? Sí, Kelly, dime. Ya. ¿Te acuerdas los inmunocomplejos en el síndrome nefrítico? ¿Dónde se depositaban? ¿En el subendotelio o en el espacio subepitelial? En el subepitelial, si no me equivoco. Casi, estabas muy cerca. Ya. Y lo voy a recordar de nuevo, ya. Esto es importante que quede también. Cuando hay depósito de inmunocomplejos en el síndrome nefrítico, y lo voy a escribir completo, nefrítico y síndrome nefrótico. Ya, ótico, no voy a poner. Ya, listo. Cuando hay formación de inmunocomplejos en el síndrome nefrítico, hay que recordar que hay afectación de las células endoteliales. ¿Ok? Endoteliales. En cambio, en el síndrome nefrótico hay afectación de los podocitos. A los podocitos también se le conoce como células epiteliales. ¿Ok? Y de ahí sale todo. Entonces, esta formación de los inmunocomplejos se van a depositar debajo del endotelio. ¿Ok? Debajo del endotelio. Por lo tanto, va a ser de ubicación subendotelial. ¿Ok? Subendotelial. Voy a ponerlo subendotelial. Eso es en el nefrítico. En cambio, ya bueno, en el síndrome nefrótico, como va a afectar a los podocitos, también células epiteliales, estos inmunocomplejos se van a depositar en lo que es el espacio subepitelial. O sea, simplemente nos dejamos llevar por el nombre. ¿Ok? Subepitelial. Entonces, a ver, bueno, no me fui por las ramas, pero ya. En el caso de la postestreptocócica, lo que quería ir es que el mecanismo es la formación de inmunocomplejos que se van a depositar en el espacio subendotelial. Que eso que quede bien clarito, porque eso es una pregunta típica. Entonces, ¿la causa más frecuente en niños es postestreptocócica? Sí, es cierto. Por ejemplo, el síndrome nefrítico puede cursar con hipertensión, sí lo hemos visto en las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Por qué? Por la sobreestimulación de lo que viene a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que va a devenir en
en un aumento de la retención tanto de agua como de sodio, también de la vasoconstricción de la arteriola. Eso va a generar que curse con hipertensión, eso es verdadero. ¿Puede llevar a oliguanuria al paciente? Sí, hemos visto porque cae la tasa de filtración glomerular, por lo tanto puede generar oliguanuria. Ok, acá está la pregunta, ¿no? Dice, ¿cursa con proteinuria más de 3.5 gramos por día? Eso es falso. Eso es en el síndrome nefrótico. En el nefrótico siempre va a ser más de 3.5 y en el nefrítico menos de 3.5. O sea, yo me dejo llevar porque ítico suena como algo pequeño, ¿no? Entonces, por eso menos, en cambio nefrótico lo grande, más. Por eso yo me dejo llevar por ello y lo recuerdo. Entonces la falsa sería la E. Cursa con proteinuria, más de 3.5. Luego, la última pregunta. Pregunta 5. Tenemos niño de 6 años, hace un mes presenta edema bipalpebral, edema pretibial, y el sedimento de orina, hay proteínas 3 cruces, la tasa de filtración glomerular, tenemos, la albúmina sérica, la creatinina, tenemos acá también el sodio, nos preguntan, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces acá vamos a ver de nuevo. Niño de 6 años, esto me trae recuerdo, ¿no? Hace un mes, tenemos el sedimento de orina, hay proteínas, la tasa de filtración glomerular, la albúmina sérica. Listo, chicos. Acá, ¿qué podemos ver? ¿Síndrome nefrítico o síndrome nefrótico? Entonces, acá tenemos que recordar los valores de laboratorio. Por ejemplo, Sebas, ¿estás por ahí? Sebas, ¿me Ahora, ¿se me escuchas? escucha? Ahora sí, Sí, Sebas, discúlpame. Ya, Sebas, ¿te acuerdas el valor normal de la albúmina? creo que era más de 30, digo, de 3 gramos por decilitro. Sí, sí, más o menos eso es, ¿no? O sea, el rango normal es entre 3.4 y 5.4, ¿no? Esos son los valores normales de albúmina en sangre. ¿Ok? Acá nos dan la albúmina, no nos dan las proteínas totales, ¿ya? Acá me parece que se basa en la pregunta, faltó agregar la parte de proteínas totales. En revisando un poco, estaba así, en realidad. Ah, sí, ya, entonces le voy a hacer unas modificaciones para poder desarrollarlo. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a analizar, ya el edema ya lo hemos visto, la tasa de filtración glomerular. Sebas, ¿tú qué crees? ¿Que la tasa de filtración glomerular está bien? ¿Está dentro de los valores normales? Ay, la última Ah, pregunta, Sebas, ya disculpa, sí, es el último disculpa. esfuerzo. Em, bueno, estaría entre su límite, porque creo que va de 90 a 120, es lo normal. Sí, exacto. Sí, está en el límite. Ya, entonces vemos que la tasa de filtración glomerular está bien, el valor está normal. ¿Qué más? La albúmina, hemos visto que también, ¿no? Está un poco, más bien está subida. La creatinina está bien también. Y aquí vemos el sodio, ¿no? El sodio sí está bajo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una excreción de sodio, ¿no? Probablemente. Ya, chicos. Entonces, si vemos que la tasa de filtración glomerular está bien, nos estaríamos alejando de lo que viene a ser el síndrome nefrítico, ¿ok? Vemos edema. Bueno, el edema no nos puede ayudar tanto a diferenciar entre un síndrome nefrítico y un nefrótico, pero por los temas de lo que es los signos perdón, los resultados del laboratorio, nos estaríamos más enfocando por un síndrome nefrótico, ¿no? Acá en el ejercicio tal vez hubiera sido prudente que nos colocase más lo que viene a ser las proteínas totales en orina, porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? El típico más de 3.5 y menos de 3.5, ¿no? Si por ejemplo acá nos diesen, no sé, un valor de, no sé, 4 gramos, por ejemplo, acá estaríamos yendo hacia lo que es un síndrome nefrótico, ¿no? Para poder marcar esa clavecita que es la D. ¿Ok? Por ejemplo, si la tasa de filtración glomerular, no sé, fuese 70, por ejemplo,
las proteínas no se fueran, no sé, tal vez 3.2, la proteinuria total. Esto sería, por ejemplo, estaría cursando más con lo que es un síndrome nefrítico, ¿no? Por ejemplo, si este paciente también tuviese hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, también estaríamos pensando en lo que es un síndrome nefrítico. Pero en este caso, como vemos que la tasa de filtración glomerular está ok, y también, por ejemplo, la creatinina, entonces nos estaríamos abocando más por lo que es un síndrome nefrótico, ¿no? Porque también vemos que acá hay proteínas tres cruces, pero no hay que dejarnos llevar tanto por esto, porque este es un examen, por así decirlo, cualitativo, ¿no? Y uno tiene que ver primero el examen cuantitativo para poder diferenciar entre estos. Y algo también que es importante, y aprovechando esta preguntita, ¿no? Acá nos hablan de sedimento de orina. Cuando tal vez veamos más preguntitas, o ustedes revisen más preguntitas, van a encontrar la palabra sedimento activo y sedimento inactivo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? ¿O en qué presentación clínica se puede ver? Por ejemplo, el sedimento activo lo podemos ver en lo que es el síndrome nefrítico. Y el sedimento inactivo lo vamos a ver en el síndrome nefrótico. ¿Ok? En el síndrome nefrótico. ¿Y por qué sedimento activo en el síndrome nefrítico? Porque recuerden que en el síndrome nefrítico y de inflamación va a haber inflamación. ¿Qué vamos a encontrar en el sedimento? Vamos a encontrar glóbulos rojos. ¿Ok? Y podemos, por ejemplo, ¿no? Ver también en lo que vienen a ser los cilindros hemáticos, que vienen a hacer esta acumulación, ¿no? Y en forma de cilindro de lo que viene a ser los glóbulos rojos. En cambio, lo que viene a ser en el síndrome nefrótico no hay inflamación. Lo que se va a ver, si hay sedimento, se pueden ver, por ejemplo, cilindros grasos, ¿no? Que hemos visto, que básicamente es un signo de lo que viene a ser la lipiduria, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo.